problemas técnicos. Perfecto, Entonces, está. esperemos unos minutitos, por favor, maestra. Sí, claro, no se preocupe. Listo, que ya estamos en vivo. Iniciamos, Ay, maestra. iniciamos. Iniciamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos a una gran invitada de lujo, la maestra Amelia Hernández. Yo soy Nancy Villafán y hoy vamos a hablar de los mecanismos alternos de solución de controversias y las soluciones alternas en el procedimiento penal. Y nadie mejor para poder hablar de este tema que la maestra Amelia Hernández, a quien conozco personalmente. Sé que este tema le mega apasiona y sé que hoy nos va a dar una cátedra enorme de esta materia. Maestra Ame, ¿quién es Amelia Hernández, maestra? Yo sé que todos la conocen, yo sé que usted tiene una enorme trayectoria que ha venido abriendo camino dentro de lo que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que usted cree en la otra versión de la justicia. Pero además de la profesional que ya conocemos, ¿quién es Amelia Hernández? Bienvenida, maestra. Gracias, maestra. Primero que nada, muchas gracias y un honor de verdad. Sabe de mi admiración por usted. ¿Quién es Amelia Hernández? Pues una apasionada de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Han sido 11. ¿Quién es Amelia Hernández? Pues aquella persona en la que pueden contar mis alumnos, ellos los saben, y quienes quieran o tengan más bien una situación de un hecho posiblemente constitutivo de delito, saben que las puertas siempre están abiertas conmigo. Maestra, pues es un verdadero honor tener, se tiene, sé de ese voto de confianza que le ha dado a los mecanismos alternos de solución de controversias, maestra. Este es su espacio, siéntase usted bienvenida en este espacio libre y segura. Y la escuchamos, maestra. ¿Qué son los mecanismos alternos? Porque déjeme decirle que en la práctica, pues tenemos aún, o sea, después de que estos mecanismos alternos se implementaron a partir de la reforma constitucional de 2008, quizá ya en materia penal, pues ya estamos familiarizándonos un poquito. Yo sé que en materia civil, materia familiar, materia laboral, pues incluso esa era la misma naturaleza en su momento del artículo 17, establecer que estos mecanismos alternativos ahora los empezaríamos a implementar en materia penal. Pero, ¿qué son los mecanismos alternativos, maestra? Porque a la fecha todavía tenemos muchísimos abogados que confunden a los más con la solución. La justicia restaurativa de resolver los conflictos a través del diálogo. Llámese en materia penal, en materia civil, como usted bien lo dice, en materia familiar, en materia laboral. Entonces, son aquellas formas que tiene la justicia restaurativa para que se resuelvan los conflictos, pues a través precisamente de dialogar. Y las soluciones alternas, maestra, ¿qué son? Bueno, esas las tenemos establecidas en el Código Nacional, que tenemos el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Como usted bien lo dice, es que muchas veces confundimos los mecanismos alternativos con las soluciones alternas. Los mecanismos alternativos, al menos en materia penal, que es mi ramo, son tres. En adultos, porque también recordemos que tenemos mecanismos alternativos con adolescentes. En adultos tenemos la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, que nos habla de tres mecanismos, y estos son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, que no debemos de confundir la junta restaurativa, que es un mecanismo alternativo, con la justicia restaurativa, que es el todo de los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque yo he escuchado que dicen, es que la junta restaurativa es lo mismo que la justicia restaurativa, y no, la junta restaurativa es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Pásale el link, por favor. Perfecto, maestra. ¿Y estos mecanismos alternativos, cómo los aplicamos en penal? Porque yo insisto, tenemos todavía muchísima confusión entre lo que son los más y las soluciones internas. ¿Cómo hacemos todos estos mecanismos? Pero bueno, en materia penal,
voy a centrar ahorita en adultos, pues se debe de iniciar una carpeta de investigación. ¿Por qué delitos? Por delitos de querella, culposos y patrimoniales sin violencia. Un ejemplo de un delito de querella se me ocurre ahorita, amenazas. Un delito de culposo, por ejemplo, un daño a la propiedad y un patrimonial sin Cuídense violencia, mucho. Cuídate. por ejemplo, eh, un robo, un abuso de confianza, todos aquellos delitos, por ejemplo, en patrimoniales sin violencia, también podría ser un fraude. Entonces, tenemos que se inicia la carpeta de investigación por delitos de querella, culposo y patrimonial sin violencia, siempre y cuando la víctima solicite que se derive mediante oficio esa carpeta de investigación. Nosotros como unidad de mediación vamos a conocer precisamente de ese delito. Pero hay que recordar, maestra, y a todos los que nos están escuchando, que una vez que llega ese oficio de derivación, nosotros vamos a trabajar con hechos posiblemente constitutivos de delito. Una vez que ya llega ese oficio de derivación a petición únicamente de la víctima, entonces vamos a llamar a mi víctima solicitante y a mi imputado requerido. Se hace un registro, se le asigna un número de expediente. En un término de 5 días vamos a estar celebrando una sesión de mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Quién lleva a cabo esta sesión de mecanismos? Pues una persona certificada denominada facilitador, quien entonces va a aplicar precisamente estos mecanismos, los cuales son, puede aplicar una mediación, puede aplicar una conciliación o puede aplicar una junta restaurativa. Y ahí sí viene. ¿Qué es la mediación? Pues es el mecanismo alternativo donde vamos a tener un solicitante y un requerido, o varios solicitantes y varios requeridos, quienes van a proponer construir soluciones a su conflicto. Tenemos la conciliación, que es un mecanismo alternativo donde también vamos a tener un interviniente como solicitante o solicitantes y requerido o requeridos, quienes van a proponer y construir soluciones a su conflicto. Pero me van a decir, entonces la mediación y la conciliación es lo mismo. No, chicos, la mediación y la conciliación son diferentes. ¿Y quién hace la diferencia? El facilitador. ¿Por qué? Porque en la mediación el facilitador solamente es un puente de diálogo, no va a proponer soluciones al conflicto. Quienes van a llegar a la solución al conflicto son los intervinientes a través de propuestas. En cambio, en la conciliación, el facilitador sí puede proponer soluciones al conflicto. Y por último, la junta restaurativa. Yo siempre he dicho, maestra, que la junta restaurativa se cuece aparte. ¿Y por qué hago esta, eh, o por qué digo esto, de que la junta restaurativa se cuece aparte? Porque aquí sí vamos a tener bien identificado a mi víctima u ofendido, a mi imputado, y va a haber la presencia de la comunidad o de una comunidad afectada. Esos son mis 3 mecanismos que puedo utilizar en una sesión de mecanismos alternativos de solución de controversias. Puede ser mediación, puede ser conciliación o puede ser junta restaurativa. Porque me pueden decir ahora, bueno, ¿y cómo se utiliza la mediación? ¿Y cómo se utiliza la conciliación o la junta restaurativa? Pues hay parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros para aplicar una mediación? Pues bueno, primero, que los intervinientes se conozcan, que haya un alto nivel de emociones que validar y por último, que los intervinientes se vayan a seguir viendo. Un ejemplo de esto, al menos en Ciudad de México, en Estado de México no, las amenazas. Por ejemplo, en las amenazas, pues generalmente me amenazó el vecino, me amenazó el compañero del trabajo o me amenazó el compañero de la escuela. Éramos amigos, pues lo conozco, lo voy a seguir viendo. Y hay un alto nivel de emociones que validar. ¿Por qué?
Pues porque era mi amigo, era mi compañero de trabajo. Entonces estoy enojado, me siento decepcionado, etcétera. En cambio, en la conciliación, ¿cuándo la vamos a aplicar? Pues bueno, generalmente no conozco a la otra persona, a la otra parte, al otro interviniente. Sí hay emociones que validar, pero no hay un alto nivel de emociones que validar y los intervinientes no se van a seguir viendo. Esos son los parámetros para utilizar o aplicar una mediación o una conciliación. Ejemplo, cuando voy a aplicar la conciliación, por ejemplo, los daños a la propiedad, un choque. Pues yo no conozco a la persona, no la voy a seguir viendo, fue un accidente de tránsito. Sí hay emociones que validar, pero no hay un alto nivel de emociones que validar. Tal vez sí estoy enojado, encabronado, perdón la palabra, pero cuando me repare el daño, a lo mejor me lo va a pagar monetariamente o lo voy a llevar a arreglar, pues ya se me pasó el coraje, ya no lo voy a seguir viendo, no es mi amigo. Fue una situación de tránsito. ¿Cuándo voy a utilizar junta restaurativa? Cuando tengo bien identificado, como lo dije, mi víctima, mi ofendido y el imputado y la presencia de una comunidad afectada y sobre todo por el número de personas que intervienen. Aquí es importante subrayar que todos los homicidios culposos, les comentaba maestra, que los requisitos de procedibilidad son delitos de querella, culposos y patrimoniales sin violencia. Llevamos a cabo situaciones en mecanismos alternativos de homicidios culposos. Todos los asuntos de homicidio culposos se les aplica una junta restaurativa. En estos 11 años de experiencia, yo al menos nunca he aplicado una conciliación o una mediación en un homicidio culposo. ¿Por qué? Porque hay ciertos parámetros, como lo acabo de decir, para aplicar la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Fíjese, maestra, que eh, me he topado, o bueno, ya ahorita ya casi no, usted no me dejará mentir, que muchos abogados postulantes, perdón la palabra que estoy utilizando o que voy a utilizar, ninguneaban a los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque decían, es que eso no sirve. Bueno, ni siquiera sabían que existían los mecanismos alternativos. Y estamos viendo que sirven de mucho. Y les voy a decir por qué. Porque carpetas que tenían 3 años, 5 años, las resolvemos en una sola sesión. En la práctica, me gusta mucho meter la teoría y la práctica. Quienes se dediquen al litigio, la antesala, así lo voy a decir, para la judicialización es que se haya agotado un mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal, que es lo que ahorita estamos hablando. Porque, ¿qué pasa? Eh, Judicializan una situación, una carpeta de investigación por el delito de, digamos, homicidio culposo o un robo sin violencia. Los patrimoniales, vámonos con los patrimoniales, el abuso de confianza o el fraude. El juez de control les pregunta al Ministerio Público, ya agotó los mecanismos alternativos y el Ministerio Público le dice, no. ¿Qué pasa? Que los jueces regañan a los ministerios públicos, a ver, espérate tantito, regrésate, agota los mecanismos alternativos, vamos a agotar. Si no es voluntad firmar un acuerdo reparatorio, entonces sí, continuamos con la audiencia. Entonces, en la práctica, los jueces están indicando que se tiene que agotar el mecanismo alternativo antes de judicializar la carpeta de investigación. Y usted no me dejará mentir, ¿verdad, licenciada? Perdóneme, maestra. ¿Sí le ha tocado? Es que yo creo que ahí tenemos todavía mucha renuencia, maestra, en el tema de que los abogados realmente seamos ese puente que les proporcione la información a las personas que directamente se encuentran involucradas en este tipo de conflictos y facilitarles esa posibilidad. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. En X asunto se trata de un homicidio culposo con motivo de hecho de tránsito terrestre
y hay una persona que desafortunadamente perdió la vida. Está la víctima indirecta, que es la que ha acudido al procedimiento penal. El procedimiento está desde 2019 y metieron a los abogados, obviamente, de la aseguradora. Hay una póliza que se exhibió desde que se llevó a cabo el hecho delictivo. Hubo detenidos. Obviamente, esos detenidos quedaron en libertad por la propia naturaleza del hecho delictivo. Estamos en 2026 y no se ha llegado a ningún tipo de solución. Es más, están ya prácticamente a uno de llegar a juicio. ¿Cuál es la postura muchas veces de los abogados de aseguradoras? Pues es que yo no te pago hasta que no me ordene un juez, ¿no? Incluso ya ordenándome un juez, pues todavía me voy a apelación, y si en apelación me dan palo, todavía me voy al amparo, ¿no? En la vía directa. Entonces, en este tipo de situaciones, pues yo siempre les digo, o sea, ya por un lado, pues ya está el hecho delictivo, no podemos negar que está la persona que lamentablemente perdió la vida. Tú como conductor tienes una póliza de seguro y para eso te sirve, ¿no? Para que responda tanto por la cuestión penal como en su caso por la cuestión de carácter civil, si es que lo hubiera. Y hacemos que este tipo de situaciones, yo entiendo la labor y trato de entender la labor de quienes son abogados de aseguradoras, pero pues ahí tienes una póliza, la póliza se supone que tendría que responder por este tipo de circunstancias y lamentablemente pues no lo hacemos así, maestra Meli. Entonces yo creo que como abogados nos falta mucha conciencia para poder comprender el alcance de este tipo de herramientas, los mecanismos alternativos. Y ahora va la otra parte, maestra Amelia, los facilitadores. Yo sé que a lo mejor nos sorprendió la implementación de los mecanismos alternativos en materia penal porque pues en materia penal hemos estado acostumbrados a que en el sistema tradicional de justicia era sangre, cárcel, y si no, no había justicia, ¿no? Y viene el sistema de justicia penal acusatorio y preponderantemente, porque así lo dice la exposición de motivos, hay que darle prioridad a los mecanismos alternativos o a las formas de solución del conflicto. Pero muchos abogados no se han especializado en estos temas, y los facilitadores en algunos estados de la República, quienes pasaron al ámbito de facilitadores por convocatorias, tienen solamente el conocimiento jurídico, pero no se desapegan del tema de darle prioridad a que el conflicto es entre dos personas, y son esas dos personas quienes tendrían que generar a través de la participación del facilitador un espacio de respeto, de escucha activa, para poder proponer esas posibles soluciones al conflicto, ¿no, maestra? Creo que aquí tenemos muchísimas fallas. Qué bonito lo dijo maestra Nancy. Yo tengo una frase eh, que siempre se la digo a mis alumnos y es la siguiente. Detrás de cada expediente, en este caso en materia penal, detrás de cada carpeta de investigación hay una emoción que validar. Recordemos que detrás de cada persona hay un cúmulo de emociones. No trabajamos con expedientes, trabajamos con personas, y como servidores públicos se nos olvida al Ministerio Público, se le olvida eso. Entonces, justamente el facilitador deja un poquito de ser abogado para convertirse en experto en emociones. Realmente, y se los digo con toda sinceridad, la parte jurídica, el facilitador la aplica en la suscripción del acuerdo reparatorio, finalmente después de aplicar una sesión ya sea de mediación, de conciliación o de junta restaurativa, la finalidad sería la firma de un acuerdo reparatorio donde justamente su tema central y que usted ama, la reparación del daño, donde plasmamos precisamente la reparación del daño hacia la víctima o víctimas indirectas. Entonces hay que recordar, y lo vuelvo a repetir, que más que con expedientes, trabajamos con personas. Ahora la Ley General de Mecanismos Alternativos en materia civil, mercantil y diversas materias habla de la multidisciplinariedad del facilitador, porque anteriormente, al menos en Ciudad de México, ojo con lo que viene, todos los facilitadores, al menos en Ciudad de México, somos licenciados en Derecho, pero ya la ley general habla justamente de esa multidisciplinariedad del facilitador, que puede ser carreras afín. Por ejemplo, se me ocurre psicólogo, trabajador social, eh, ahorita no se me ocurre otra, pero ya da esa amplitud de que el facilitador pueda ser no nada más licenciado en Derecho, puede ser psicólogo, puede ser trabajador social,
sociólogo. Entonces, esto es bien importante, decía usted, nos falta mucho trabajo con los abogados postulantes. Hay que recordar que al menos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal para Adultos, y la ley lo dice muy claro, que si ambos intervinientes, es decir, solicitante, requerido, víctima, imputado, llegasen a la sesión ambos con su defensa legal, podrían pasar a la sesión de mecanismos, pero los abogados solamente van a escuchar la sesión de mecanismos, no pueden intervenir en la sesión de mecanismos alternativos. Pero es que aquí viene lo importante ya, y a ese punto es al que quería llegar. Somos un equipo, no podemos estar diciendo, a ver, abogado postulante, no entres. ¿Qué hago yo? Bueno, ya fue el asesor jurídico de la víctima. El otro interviniente, el imputado, el requerido, no fue con su abogado defensor. Entonces le tengo que decir, bueno, no puedes pasar a la sesión porque la ley dice que solamente puedes intervenir si ambos cuentan con abogado. Te pido por favor que esperes en la sala de espera, pero vamos a dar el lugar al abogado postulante. Finalmente el abogado postulante va a hacer su chamba, va a ganarse unos pesitos como todos. Digo, vamos a dar el lugar a cada uno, decirle, mira, si tu cliente tiene alguna duda de índole jurídica, que me diga, interrumpimos la sesión para que salga y te comente la duda. Si se firma un acuerdo reparatorio, antes de firmar el acuerdo reparatorio, puede salir tu cliente, puedes leer el acuerdo reparatorio y me puedes comentar si quieres abonar algo al acuerdo reparatorio. No se trata de pelearnos los abogados postulantes con los facilitadores y los facilitadores con los abogados postulantes. Yo con esa dinámica he tenido muy buenos resultados. Porque, ¿qué pasa si yo como facilitadora salgo y le digo, ¿sabes qué, abogado? No puedes intervenir y ya sabes porque la ley lo dice y me aferro. ¿Qué le va a decir a su cliente? Vámonos, pasa la sesión nada más para enterarte si vas por el requerido por el imputado y no le firmes nada a la facilitadora, que siga el procedimiento penal. Entonces no se trata de estarnos peleando unos con otros. Por eso les digo, somos un equipo. Ha habido asuntos que se firman en una sola sesión. Y entonces por eso yo les digo a los abogados postulantes, a mis alumnos, ¿por qué no les comentan eso a sus clientes si les llega un asunto en mecanismos alternativos? ¿Sabes qué? Voy a ir a la unidad de mediación. Mira, primero que nada, esto no es un citatorio, esto es una invitación. Te están invitando a participar en una sesión de mecanismos con la finalidad de extinguir el procedimiento penal con la firma del acuerdo reparatorio. Mira, yo no puedo entrar a la sesión, pero voy a acompañarte, voy a estar ahí. Si se firma un acuerdo reparatorio, voy a leerlo, voy a velar por tus intereses, porque ¿qué pasaba? Como bien usted lo dijo, maestra, muchos abogados decían, ay, no, no vayas, mediación, porque dicen mediación, no mecanismos alternativos, ni sirven, ni te presentes. A mí me tocó, me acuerdo mucho, un abogado que decía, es que ¿para qué voy? Me habló y me dice, oye, ¿qué crees? Que tengo un cliente que él dice citaron el mecanismo, ya le expliqué que no se trabaja con citatorios, que se trabaja con invitaciones. Me dice, pero pues ni fui. Y le digo, ¿y por qué no fuiste con tu cliente? Me dice, porque ni le voy a cobrar. No, en mecanismos como no se llevan abogados, pues ¿para qué voy ni le voy a cobrar? Entonces ya le fui diciendo, mira, es que precisamente tú tienes que hacer toda tu chamba como abogado, acompañarlo, decirle que esto no es un citatorio, los beneficios y alcances de los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque hay que recordar que mientras nosotros como facilitadores tengamos ese oficio de derivación, el procedimiento penal está suspendido hasta por 30 días. Entonces, mientras yo no le informe al Ministerio Público que me derivó la carpeta de investigación, bueno, más bien mediante oficio, ese procedimiento penal va a estar ahí dormidito. ¿Y qué puede pasar? Que le informe al Ministerio Público que se concluyó ese asunto por las diferentes causas o que se suscribió un acuerdo reparatorio, ya sea de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido.
Entonces, sí es bien importante que se acuda a la sesión de mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero esta chamba yo no la puedo hacer sola, por eso es un trabajo en equipo. ¿Y quién me va a ayudar a ese trabajo en equipo? Pues los abogados. El abogado, por supuesto. Entonces he Que creo, tenido mucho, perdóneme, dígame. creo que esa es la parte importante en donde tenemos que concientizar incluso a las universidades a que ya dejemos de formar tantos abogados, les llamo yo pleiteros, y que ahora construyamos abogados con un enfoque de negociadores, porque eso es a lo que viene, ¿no? Se ha platicado un poquito de la Ley General de Mecanismos Alternativos, pues habla de la negociación a través de los abogados, ahora se les llama abogados colaborativos. Y desde ahí tú podrías ya poner sobre la mesa cuáles son las posibilidades de solucionar algún conflicto, ¿no? En lugar de, no sé, maestra, yo creo que a usted y a mí nos formaron en nuestras universidades con el tema del derecho procesal, de tienes que aprender cómo va una demanda, tienes que saber cómo se contesta una demanda, cómo se desahogan las pruebas. Nos hicieron abogados procesalistas, por así decirlo, pero omitimos la parte de la negociación del conflicto. Incluso, pues, hoy es tan importante que un conflicto podría resolverse, como usted lo dice, a través de un buen arreglo, en lugar de llevar juicios que tardan años y años y años, ¿no, maestra? Así es, fíjese, maestra, que bueno, antes de que estuviéramos en la transmisión, yo le comentaba a usted que estoy en proyecto con detenido. ¿Qué quiere decir esto? Con base al acuerdo 15-2025 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y me van a decir, ¿qué es esto? Que del proyecto con detenido. Los facilitadores en Ciudad de México en materia penal tenemos que estar en las unidades, bueno, tendríamos que estar en las unidades de mecanismos alternativos. Ya voy a hacer casi un año aquí, me llega un oficio donde estamos en este proyecto 8 facilitadores en Ciudad de México. Se está iniciando en Ciudad de México. ¿Para qué? Para que cuando haya detenido en delito de querella, culposo y patrimonial sin violencia, el Ministerio Público de inmediato nos derive el oficio y se suscriba un acuerdo reparatorio. Generalmente suscribimos acuerdos reparatorios con detenido en delito patrimonial sin violencia. Tenemos muchos robos sin violencia a tiendas, por ejemplo, departamentales como Walmart, Sambors, Liverpool, los llamados farderos. Y hemos tenido mucho éxito en esos acuerdos reparatorios, pero no nada más hemos tenido de robo, también hace poco tuve un daño a la propiedad con detenido y se firmó acuerdo reparatorio. En algún momento puede haber un homicidio culposo y se puede ir por acuerdo reparatorio con base a este acuerdo. Entonces, por ejemplo, me pasan al detenido, al imputado, y me dice, bueno, pero ¿qué es esto? Porque el Ministerio Público a veces no les explica qué es lo que va a pasar. Entonces ya me doy a la tarea de decirle, mira, se va a firmar un acuerdo reparatorio con base a esta situación. Este acuerdo reparatorio lo vamos a subir a una base nacional de acuerdos reparatorios y se le comenta, si tú vuelves a cometer esta conducta, vas a aparecer en una base nacional. Es decir, si se me ocurre ahorita Querétaro, y cometes otro robo a Walmart, pues ya no vas a poder suscribir otro acuerdo reparatorio, porque ya firmaste uno en Ciudad de México. Este proyecto con detenido en Ciudad de México, de hecho, hay muchos abogados que llegan y dicen, no conocía de este proyecto, de este acuerdo 15-2025, por eso era muy de mi interés y gracias por la invitación para dar a conocer justamente en Ciudad de México este proyecto con detenido que está teniendo al menos mucho éxito. Pero ojo, Azcapotzalco, que es donde yo estoy, los ministerios públicos sí me derivan mucho, pero de los 8 facilitadores que estamos en este proyecto, solamente quedamos 3. ¿Y por qué me va a preguntar, maestra? ¿Y por qué y los otros qué pasó? Los otros ¿Qué 5. pasó con ellos? Ajá, algo muy curioso. Los MPs no les estaban derivando asuntos con detenido. Y les estoy hablando de una Venustiano Carranza, que es pues una alcaldía con alto impacto en agencia del Ministerio Público. Les estoy hablando también de Cuauhtémoc. Digo, Cuauhtémoc tiene unas zonas muy conflictivas. Las Entonces, maestras.
Es que es la verdad, no les estaban derivando asuntos con detenido. ¿Y qué pasa? Voy a esto otra vez a la práctica. Eh, los judicializaban y entonces el juez otra vez les hacía la llamada de atención. Perdón lo que voy a decir, sé que estamos en confianza todos y sobre todo con usted, maestra, en Su burdas espacio palabras. libre y seguro, usted sientas en confianza. Gracias, yo lo sé. No lo decían así como yo lo voy a decir, no me traigas estas tonterías, aplica el 140, déjame a mí con otras cosas, por favor. ¿Cómo te atreves a subir a control este tipo de situaciones? Obviamente los jueces se los dicen en otras palabras, que me tocó una vez a un juez que sí le dijo tal cual, o sea, no me traigas fregaderas, aplica el 140, mi hijo, aplica el 140. Pero ¿qué pasa? eh, a los ministerios públicos, no sé si, aquí no, tengo que ser muy cuidadosa en la palabra que voy a utilizar. Los ministerios públicos están a veces atados de manos porque en aplicar el 140, a veces de la fiscal, este, pues que todo lo judicialicemos, porque recuerden, o sea, recordemos que pues trabajamos con cifras, ¿no? Y a los ministerios públicos, a los facilitadores, pues nos piden cifras. Y sale la fiscal general a decir, de tantas carpetas de investigación se judicializaron casi el 90%. Sí, pero ¿cuántas se tumbaron en control? Esta cifra no la dice la fiscal. No, es que si nos hablaran de cifras, tendríamos que hablar de cuántas sentencias condenatorias Exactamente. firmes existen. Ajá, entonces a mí, la verdad, es un dato muy curioso que sale la fiscal general a decir, judicializo todo, sí, pero pues cuántas te tumbaron en control. Entonces, ¿para qué judicializas asuntos como de querella culposo patrimonial sin violencia si puedes aplicar el 140, si tienes el acuerdo 15-20-25, ya tienes a tu facilitador ahí, derívale todo lo que puedas para que salga en acuerdo reparatorio con detenido. Entonces, ahorita estoy trabajando con y sin detenido y al menos en Azcapotzalco hemos tenido muy buen resultado. Pues es que yo creo que esa es la naturaleza en realidad del sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Yo recuerdo, maestra, no sé si usted recuerde, que cuando hablábamos en temas de capacitación, cuando iba a iniciar el sistema de justicia penal acusatorio, se decía que el 70% del total del 100 de los asuntos que llegaban en el sistema tradicional de justicia, 70 se iban a resolver a través de los mecanismos alternativos, las soluciones alternativas y las lanzadas, y solo un 30% iban a quedar para la etapa de juicio. Hoy, el caso de Ciudad de México, estamos saturadísimos en celebración de audiencias de juicio, maestra. Tenemos homicidios culposos por hechos de tránsito terrestre en etapas de juicio oral, cuando eso es totalmente, usted lo acaba de decir, ¿no? Eso es un mecanismo alternativo, se soluciona a través de una solución alterna llamada acuerdo. Pero pasa algo muy curioso. Sí me escucho, ¿verdad? eh, Estaba hablando de una cifra, yo considero un poquito alta, porque déjenme decirle que yo creo que en Ciudad de México, porque nos dieron la regañada de nuestras vidas hace unas semanas, Yucatán es donde se están firmando más acuerdos reparatorios. Ciudad de México va en penúltimo lugar de firma de acuerdo preparatorio, en penúltimo lugar. Entonces, realmente yo creo que de las carpetas de derivación de querella, culposo y patrimonial sin violencia, realmente lo que nos pueden derivar el MP es muchísimo y quedarse con situaciones de delitos de alto impacto que busca este sistema. Y solamente nos están derivando, sin temor a equivocarme, un 1%. ¿Por qué? Porque pues van llegando nuevas carpetas y se van rezagando las otras. En el archivo tienen muchísimas carpetas de investigación que se podrían ir a mecanismos alternativos de solución de controversias. Y hemos tenido pláticas en las agencias del Ministerio Público con los fiscales y con los ministerios públicos y nos dicen, sí, podemos derivarles hasta muchísimas carpetas de investigación, pero no tenemos personal
que venga y diga, esta sí se va a mecanismos, esta también, esta también. Nos enfrentamos a esa falta de personal, porque el Ministerio Público o comparece o integra o nos está derivando. Entonces también entendemos que en Ciudad de México la falta de personal en las agencias del Ministerio Público pues es muchísima. Y sí nos han dicho, tenemos muchísimas carpetas para derivarlas, pero no tenemos el tiempo para hacerles el oficio de derivación. Entonces, con lo que se puede, se trabaja. Lo que estamos haciendo es que nosotros como facilitadores vamos y estamos leyendo las carpetas y decimos, esta nosotros mismos hacemos el oficio de derivación. Eso es lo que estamos haciendo, maestra. O sea, están trabajando al triple, están haciendo otras funciones con tal Eh, de trabajar este tema de una manera más flexible. Pues sí, porque al final tenemos a los justiciables, que por un lado, pues la víctima tiene todo el derecho de acceder a la justicia de manera pronta, ¿no? Y por el otro lado, pues está el imputado, en donde pues a él también muchas veces le preocupa el procedimiento penal que se está siguiendo en su contra. Entonces, pues estas herramientas son maravillosas, maestra. Yo siempre, usted sabe que yo confío muchísimo en los mecanismos alternativos. A mí me fascina el tema de los mecanismos alternativos y de la justicia restaurativa, ¿no? Pero sí creo que nos hace falta mucha conciencia, nos hace falta pues aún mucha comprensión del tema. No sé, a lo mejor usted tiene el dato un poquito más exacto, pero por ejemplo, la UNAM es una universidad pública que tiene ya la maestría y la especialidad en mecanismos alternativos, pero muchas otras universidades no cuentan con esta especialidad en mecanismos alternativos y por ahí una que otra que son instituciones de paga en donde ya se cuenta con este estudio de especialidad o la maestría, porque seguimos apostándole y sí pasa mucho lo que usted dice, ¿no? Que los abogados así de, no, pero es que los mecanismos alternativos van a venir a quitarme el trabajo, porque pues a lo mejor su dinámica de cobrar asuntos es por todo lo que implica el procedimiento o cobrar etapa por etapa del procedimiento, ¿no, maestra? Sí, pero como yo se los he dicho a mis alumnos, les pueden decir, si es por cobrar finalmente, como les he dicho, todos vamos a ganarnos unos pesitos, pues díganle al cliente, ¿sabes qué? Te puedo solucionar tu asunto en una sola sesión de mecanismos alternativos. ¿Para qué nos vamos a todo el procedimiento penal? Perdón lo que voy a decir, yo les he dicho, sepan, si son abogados postulantes, sepan vender los mecanismos alternativos de solución de controversias y no me ninguneen a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Creo que falta un minuto, maestra Nancy. Yo le quiero agradecer de verdad la invitación y sobre todo volverle a decir, la admiro muchísimo. No, hombre, maestra, la admiración es totalmente mutua. Gracias a usted que se dio el tiempo de compartir con nosotros y seguramente le estaremos convocando a una segunda charla porque el tema es sumamente amplio, el tema es maravilloso y bueno, pues quién mejor que usted que ha vivido el sistema de fondo, que lo ha vivido desde adentro para hablarnos de este maravilloso tema y que logremos convencer a más personas de que el éxito está en los más. Maestra, ¿cómo concluiría antes de que nos despidan en cabina? ¿Cómo concluiría? Pues primero, mi agradecimiento y mi admiración hacia usted y que no se olviden de los mecanismos alternativos de solución de controversias, mis abogados postulantes y todos mis alumnos que nos acompañan, por favor. Acuérdense que si es por los pesitos, también acá lo pueden cobrar en mecanismos alternativos. Y por último, estamos viviendo en todo el país una situación muy fea de violencia. Eh, Tratémonos todos de una manera bonita. Brillemos todos. Cierro con esto. Gracias, maestra Maestra, le Nancy mandamos un Villarreal, abrazo y nos vemos pronto. por Muchísimas brillar. gracias a Picafú por Gracias. este espacio y nos vemos prontito. No olviden que la maestra A me da clase también, perdón, en las maestrías en Sicaju. Nos vemos pronto. Abrazo enorme. Gracias, maestra, por su tiempo. Hasta luego. Gracias.